Bueno, entonces empecemos. Ángel, la primera pregunta y la que todo el mundo se hace, ¿qué es Management 3.0? Y si hay 3.0, ¿significa que hay 1.0, 2.0? ¿De dónde salió el tema de Management 3.0? Correctísimo, siempre hago el chiste de que los más espabilados, cuando los más listos, los más astutos, cuando ven 3.0 se imaginan que hay un 1.0 y un 2.0, efectivamente. Management 3.0 es una forma de ver el management, es un modelo. Entonces, como todos los modelos, no es física, no es matemática, no es las cosas son así, no son de ninguna otra manera, pero es una forma de entender el management hoy en día que nos ayuda a entender cuáles son los retos a los que se enfrentan los gerentes y los gestores, los jefes en las empresas hoy en día, cuáles son los objetivos que nos marcamos y cuáles son las mejores formas de operar en un mundo que ha cambiado mucho, ¿no? En unas empresas que ya no son como las que teníamos a finales del siglo XIX, en la primera mitad del siglo XX, ¿no? Entonces, efectivamente, bajo este modelo, que está inspirado en la obra de Jürgen Appelo, un holandés que está considerado uno de los expertos de management hoy en día más relevantes en todo el mundo, Jürgen, muy influenciado por el mundo de la agilidad, dividió las etapas del management en tres grandes etapas, ¿no? Tenemos una primera etapa que es la industrial, la 1.0, ¿no? En esta etapa pues todo es muy factoría, todo es muy fábrica, tenemos un señor que se dedica a montar carburadores en los coches, tenemos otro señor que se dedica a montar neumáticos. El señor de los carburadores, el señor de los neumáticos posiblemente no tienen que hablar nada entre ellos, y además yo a un señor le mido por cuántos carburadores monta al día. Y si un señor monta 50 carburadores, esos 50 coches se tienen que montar 200 ruedas, porque va a 4 ruedas por coche. Entonces, todo es muy lineal, todo es muy matemático, todo es muy predecible, ¿no? Y ahí el sistema de gestión no es que sea fácil, fácil, difícil es una discusión distinta, pero es simple en el sentido de que es lineal, matemático, predecible, ¿no? Cuando tú sabes que todos los días salen 50 coches, puedes hacer cálculos de cuánto metal necesitas, cuánto caucho, cuánta gasolina, ¿no? Pero de repente en la segunda mitad del siglo XX las industrias que empiezan a tomar cada vez más relevancia son industrias de servicios, son industrias de tecnología, son industrias innovadoras. Empieza a surgir un nuevo tipo de trabajadores, los trabajadores del conocimiento, donde tenemos abogados, arquitectos, ingenieros, personas de marketing, ¿no? Y a estas personas, claro, cuando tenemos personas haciendo campañas de marketing y anuncios, ya de repente las cosas no son tan lineales, ya de repente decir cuántas ideas por minuto se hacen al día, ya ese número es difícil de hacer. ¿Y cuánto va a costar? De repente, ¿cuánto va a costar el ordenador si es que no sabemos lo que es un ordenador? Si es que estamos intentando diseñar un nuevo ordenador desde cero, ¿no? ¿Cuánto va a costar mandar un hombre a la luna? Pues si es que no hemos mandado nunca un hombre a la luna, es la primera vez que hacemos esto. Todavía no sabemos si vamos a utilizar motores de fusión, de hidrógeno, de gasolina, de combustión, nucleares. Entonces surgen de repente unos proyectos y surgen unas empresas que están en una constante incertidumbre. Además, cuando de repente tengo un montón de señores intentando diseñar cómo mandar un hombre a la luna, los señores que diseñan la cápsula de soporte vital tienen que estar muy integrados con los señores de los cohetes. Los señores de los cohetes no pueden hacer un cohete que se cargue la cápsula de soporte vital. Todos hablan con todos, empiezan a existir dependencias y de repente ya el sistema de gestión tradicional 1.0 no funciona. Y ahí surge un 2.0, y ese 2.0 es en el que identificamos una serie de empresas que empiezan a funcionar muy bien, ¿no? Uno de los ejemplos clásicos es Toyota, ¿no? La gente empieza a ver que Toyota, en un mundo en el que la fabricación de automóviles se vuelve cada vez más compleja, donde los clientes empiezan a cambiar de marca muy fácilmente, donde necesitamos incorporar cada vez nuevas tecnologías y más innovaciones y más diseño, Toyota lo empieza a hacer muy bien, empieza a hacer coches a 4 veces la productividad media de la industria y a 12 veces el nivel de calidad medio de la industria americana. Entonces de repente dices, Toyota está haciendo algo diferente al resto. Y no es solamente Toyota en el mundo del automóvil, tenemos empresas como 3M, que en su momento fue una de las empresas más innovadoras del planeta, tenemos empresas como Lego, como Ikea, ¿no? Y luego en el mundo del software pues tenemos todos esos unicornios que decidimos hoy en día, ¿no? Empresas que empiezan siendo 2 o 3 personas y acaban siendo una de las mayores empresas del mundo. Tenemos un Google, tenemos un Facebook, tenemos un Spotify, tenemos un YouTube, ¿no? Y ahí pasa algo, ahí vemos que evidentemente esas empresas son distintas de las demás. Y el 2.0 son empresas líderes, gerentes, gestores, que analizan esas empresas y se dedican a copiar sus prácticas, sus herramientas, ¿no? De repente dicen, claro, en Google tienen cojines de colores, pues si nosotros ponemos cojines de colores seremos como Google, ¿no? Yo siempre hago este chiste o esta broma, pero llevándolo a un ejemplo más real. El futbolín, si ponemos futbolín. Sí, la mesa de ping-pong es lo que se lleva ahora también. Pero aunque nos reímos con estas cosas y pasan mucho, una de las cosas que, por ejemplo, hemos vivido es cómo analizamos Toyota e intentamos ver qué hace Toyota, ¿no? Y vemos que Toyota tiene una cosa que se llaman estándares, ¿no? Y dicen, entonces, pues si nosotros tenemos estándares, seremos como Toyota. ¿Y qué creemos?
creamos una primera idea que no es mala, que es la ISO 9000, y luego creamos una ejecución de la ISO 9000 que al final se convierte en tremendos y farragosos procedimientos burocráticos que hay que rellenar constantemente, que lo que hacen es frenar la producción, que obligan a la gente a producir de una manera subóptima, luego la gente acaba saltándose esos procedimientos, una vez cada 2 años, cada 3 años, alguien grita que vienen los auditores, y entonces de repente empezamos todos a construir papeles, porque lo importante ya no es producir bien y ser como Toyota, lo importante es pasar la auditoría, ¿no? Y es como nos hemos equivocado por completo, porque al final lo importante es hacer unos productos muy buenos. Y para hacer unos productos muy buenos es bueno contar cuál es la mejor forma de hacer los productos. Y a continuación seguimos esos procesos y auditamos que se siguen esos procesos porque queremos que los productos sean buenísimos. Pero al final tenemos empresas que hacen muy malos productos, pero tienen el sello de calidad reconocida porque cumplen con las auditorías. Entonces es como, intentábamos hacer algo bueno, pero al final nos hemos quedado en copiar la superficie, ¿no? Es como si yo veo un cocinero muy bueno y lo que hago es copiar el cuchillo que utiliza o el delantal. Nos quedamos en la superficie de las herramientas, de lo visible. Y entonces en Management 3.0 lo que intentamos ilustrar con esta idea de las 3 olas del management es que en lugar de copiar los métodos, las herramientas, los procesos, los roles de empresas que tienen éxito, lo que tenemos que entender es cuáles son los principios y cuáles son los valores y cuál es el set mental en el que operan estas empresas. Y en Management 3.0 comenzamos con esa idea de que lo importante son los principios y los valores y luego contamos toda una serie de formas, de prácticas, de herramientas, de juegos, de procesos, de cosas que podemos implementar en las empresas para ir interiorizando esos principios y esos valores, ¿no? Y esa es esa división que hacemos de 1, 2, 3, ¿no? Entonces lo que intentamos es no caer tanto en la nueva herramienta, el nuevo framework, el nuevo proceso, ¿no? Hemos vivido en los años 70, 80, 90, vivimos el ISO 9000 y luego fue la planificación estratégica y el CMMI y el ITIL y el SOX y el COVID y cada día surgía una nueva y el balance de scorecard y la gestión por objetivos. Entonces era como, venga, siguiente ola, siguiente herramienta, siguiente proceso y lo que te lleva al Management 3.0 es a decir, ¿los procesos funcionarán o no? En la medida en la que adoptemos esos mindsets, ese set mental de ideas y de principios. Entonces, según esto, el management no es solamente una cosa de los managers ni de los líderes, sino de toda una organización. Sí, la idea es que Management 3.0, una vez que decimos interioricemos unos principios, enuncia 3 principios, ¿no? Es así de simple o así de complicado, ¿no? Y estos 3 principios, cuando analizamos las grandes empresas que tienen éxito, llegamos a que son 3 cosas muy concretas, ¿no? Y de hecho esto es algo que viene desde muchas fuentes, ¿no? Porque analizamos Toyota, estamos muy influenciados en Management 3.0 por el mundo de la agilidad, pero a mí me gusta mucho también comentar un estudio que no viene de ninguno de estas dos fuentes, que es un libro que se llama Good to Great, de Jim Collins. Yo lo recomiendo mucho, creo que está traducido al castellano como Empresas que sobresalen. Y lo que hace Collins es que él analiza el Standard & Poor's 500, es decir, las 500 empresas más potentes de los Estados Unidos, y los analiza durante 40 años, y ve los índices bursátiles. Entonces, claro, saca una media, y hay empresas que están por encima de esa media, y empresas que están por debajo de esa media. Y lo que hace es que se va a las que están por encima, y localiza una franja de empresas que han estado 30 o 40 años en el top de resultados de muy por encima de la media de las 500 mejores empresas de los Estados Unidos. Es decir, dentro de las mejores, la crema de la crema, ¿no? Y entonces analiza esas empresas y dice, bueno, ¿por qué estas empresas? Y encuentra empresas muy distintas. Hay una empresa que es de hospitales, hay otra empresa que es no recuerdo, de tecnología, y otras que son más industriales. Y cuando Collins analiza estas empresas, dice, al final no tienen una tecnología superior, no tenían mayores capacidades financieras, no tenían un monopolio o una patente que hacía que no tuvieran competencia. No, todos pensamos que es porque han tenido suerte o porque han tenido algo que no tenían las demás y dices, pues no era ninguna de estas cosas, ¿no? Y dicen, ¿y cuál es el patrón que tienen todas estas empresas que sobresalen? Y Collins llega a la conclusión de que son 3 cosas, ¿no? La primera es que él dice, son empresas que tienen una cultura excepcional. Y cuando decimos una cultura excepcional es porque hablamos con las personas y las personas están tremendamente identificadas con la compañía y todos ellos viven los valores de la compañía y todos ellos sienten que la compañía es algo muy importante en su vida, ¿no? Son personas que están muy enganchadas y que están muy identificadas con lo que hacen, hasta el punto de que es parte de su identidad y de lo que se sienten orgullosos, ¿no? Esto ya lo decía Deming en los años 50, 60, tenemos que recuperar el orgullo de la fuerza de trabajo. Hoy en día, en el mundo de la informática, por ejemplo, hoy estaba teniendo conversaciones con personas que hemos vivido el mundo del desarrollo en los 90 y a principios de los 2000, las granjas de cubículos, estas factorías industrializadas de software,
en las que la gente se siente un poco miserable, cuando resulta que el desarrollo de software es un trabajo bonito, creativo, ¿no? Y además con miles de posibilidades en los que cada día te enfrentas a productos nuevos e ideas nuevas. Entonces hay que recuperar ese orgullo, ¿no? De gente que desarrolle y que viva ese desarrollo de software, por decir un sector, de una manera plena. Entonces Collins, recupero, decía que lo primero que encuentra en esa empresa son unas culturas tremendas. Y siempre que hay una cultura tremenda, una cultura muy fuerte, localizan líderes. Pero líderes no es jefes, no es gerentes, es personas con las que todo el mundo se identifica. Es decir, que cuando hay una crisis todo el mundo mira a esta persona. Y hablamos del liderazgo informal, ¿no? Y ahí eso va por la pregunta que tú decías de que la gerencia no es solo de los gerentes. El liderazgo no es solo de los líderes que han sido nombrados líderes por la organización. Hay personas... Muchas veces digo, en todas las empresas hay un líder técnico, hay una persona que cuando tenemos un problema técnico gravísimo, todos miramos a este. Y puede que sea un jefe, y puede que simplemente sea una persona muy experimentada y se ha ganado ese respeto. Entonces el liderazgo no es un cargo, no es una posición, es una actitud, es una responsabilidad, es una acción, ¿no? Es liderar, es dar un paso adelante. Eso es lo primero que Collins encuentra. Lo segundo que encuentra es que son empresas que cambian, que se adaptan, son empresas que aprenden, son empresas que en lugar de intentar congelar una estructura y una jerarquía y un proceso y una burocracia, son lo que los americanos y los ingleses llaman ahora shape shifters, ¿no? Es decir, cambiaformas. Hace poco me preguntaban, le preguntaban a Jürgen Apel, ¿cuál es la mejor organización y la mejor estructura para una gran empresa? Y Jürgen Apel decía, esta pregunta no tiene sentido, esto es como preguntar cuál es el mejor animal. Pues mire usted, depende. Si tiene usted que nadar mucho, un delfín es muy bueno, si tiene que volar, un águila es fantástica, si tiene que correr, un puma. Al final, cuando intentamos hacer un animal que vuela, que nada y que corre, hacemos un pato. Y el pato ni vuela como el águila, ni nada como el delfín, ni corre como el puma, ¿no? Y acabas haciendo una cosa mediocre, ¿no? Y muchas veces lo que nos pasa es que las organizaciones antes se pasaban toda la vida en el agua. Y hoy en día no, hoy en día tienes empresas que comienzan, pues como Nokia, ¿no? Que comenzó haciendo papel y luego terminó haciendo teléfonos móviles, ¿no? O empresas como Lego, que empiezan haciendo juguetes y hoy en día hacen videojuegos. Entonces, nos cambia tanto el sector y nos cambia tanto el entorno, que tenemos que ser cambiaformas, tenemos que ser aprendedores, tenemos que ser innovadores, tenemos que ser experimentadores. Y la tercera cosa que Collins encontraba, cultura, aprendizaje, eran equipos de alto rendimiento, ¿no? Es decir, nunca un gran producto, nunca una gran empresa, nunca una gran innovación ha sido fruto de un señor trabajando solo y pasando de todo, muy rara vez, ¿no? Incluso cuando dices en Apple y dices, wow, Steve Jobs, le preguntaron un día, ¿cuál es la creación de la que usted se siente más orgulloso? ¿El Macintosh, el iPhone? Y él dijo, no, o sea, en realidad yo no he creado esos productos, yo de lo que me siento orgulloso es de haber creado los equipos que han creado estos productos. Esa es la gran visión de Jobs, Bueno, ¿no? ahí viene otra pregunta. ¿Cómo nos ayuda Management 3.0 a crear esos equipos de alto rendimiento? Muy buena pregunta. De hecho, tenemos una unidad entera dentro de Management 3.0 que es sobre equipos de alto rendimiento y lo que damos son 8 principios, 8 patrones, 8 normas para entender bien qué es un equipo de alto rendimiento. Porque en base a mi experiencia con lo de los líderes y lo de los equipos, nos pasa algo muy 2.0, que intentamos copiar esa idea de los líderes y los equipos, ¿no? Yo veo empresas y veo un Apple y veo que en Apple hay líderes y hay equipos de alto rendimiento. Y entonces yo cojo mi organización, la que existe ahora mismo, y le digo a los jefes, a partir de mañana ya no sois jefes, sois líderes. Y pienso que con eso ya he cambiado la organización. Y seguimos siendo la misma organización con un nombre distinto, con una etiqueta distinta. Los mismos perros con distintos collares. Y luego tengo un grupo de 5 personas en una sala y a cada uno lo tengo una cosa y un día aparezco y digo, no, pero ahora sois un equipo ágil de alto rendimiento. Y todos te miran, se encogen de hombros y dicen, vale, y siguen cada uno con su tarea, ¿no? Y piensas que por el hecho de que ahora les llamas equipo, ya son un equipo de alto rendimiento, ¿no? Y luego viene toda la parte de la parafernalia, ¿no? Les pongo una mesa de ping-pong, les hago hacer dailies, les pongo un tablón con posits y pizarras y rotuladores, y ya con eso somos un equipo de alto rendimiento. Y no, hay una serie de características, en esto de los equipos además es muy poco lineal. Precisamente antes, cuando tú decías, imagínense que nosotros volvemos a la época de Frederick Winston Taylor y de Ford, y me dicen, ¿cómo se monta una fábrica de coches? Se pueden montar todas igual. O sea, una vez que tú tienes una línea de montaje que funciona, replicarla es inmediato, es rapidísimo, ¿no? Y cuando tienes un señor que te va lento montando carburadores, lo echas y metes a otro porque realmente esa labor se le puede enseñar a alguien muy fácilmente. Pero cuando estamos hablando de equipos de diseño, cuando estamos hablando de equipos de solución de problemas, cuando estamos hablando de equipos de innovación, cuando estamos hablando de equipos de atención y servicio al cliente, equipos que tienen que enamorar a nuestro cliente,
eso no es tan lineal. Cuando tú tienes un equipo que funciona muy bien, replicarlo y copiarlo no es inmediato. Luego, en lugar de copiar al equipo y buscar a personas, mira, al final la fórmula es 3 hombres, uno de ellos rubio, 2 mujeres y un mulato, y con eso salen los equipos muy... No, mire usted, no es eso. Por mucho que usted intente copiar esa fórmula, no le va a salir igual, porque las personas no son tuercas, no son tornillos. Entonces, lo que tenemos que entender es los principios. ¿Qué hace que esos equipos realmente sean de alto rendimiento? Y en Management 3.0 vemos tanto criterios de diseño, cosas que podemos hacer para maximizar las posibilidades de que esos equipos se conviertan en alto rendimiento, como patrones de guía, ¿no? Es decir, cómo hacer que esos señores funcionen, cómo hacer que esos señores trabajen de una manera autoorganizada, cómo darles cada vez más responsabilidad de una manera progresiva, alinearlos con unos objetivos que realmente cumplan rendimiento y que realmente generen valor, ¿no? Y ahí es donde damos todo un marco de pensamiento y de trabajo con prácticas concretas para ir desarrollando esos equipos de alto rendimiento en la empresa. Ahí me das pie a otra pregunta, que es una pregunta que siempre se hace, no es un problema muy generalizado en las empresas. Tenemos ya ese equipo, bueno, tenemos voy a hacer publicidad, que Coca-Cola voy a hacer product placement. ¿Cuánto te están pagando? Me pagan royalty. Perdón. Cuando tenemos esos equipos ya conformados, es un problema que tienen muchas empresas. Los directivos y la gerencia están imaginándose una cosa de la empresa y tienen una visión, pero acá los equipos están haciendo otra o tienen otra estrategia diferente. ¿Cómo alineamos esa estrategia de la empresa? ¿Cómo Management 3.0 nos ayuda a alinear esa estrategia de los directivos con la ejecución o con lo que están haciendo esos equipos que ya hemos conformado? Correcto. Aquí hay 2 factores interesantes que podemos comentar. Uno es que, y esto es no solamente por la teoría de Management 3.0, también en base a mi experiencia, todo lo que sea imponer un sistema típicamente es muy difícil que funcione, ¿no? Con lo cual, si la gerencia de la empresa simplemente hace su diseño y decide esto es así y así se van a hacer los equipos y esto es lo que se tiene que hacer y estos son vuestros roles, al imponerle a las personas una forma de trabajo, perdemos esa posibilidad de liderazgo, ¿no? El líder no impone, el líder no es una persona que ordena, manda y castiga al que nos sigue, ¿no? Muy al contrario, cuando analizamos cómo funcionamos los seres humanos y las características tanto de los sistemas sociales exitosos, cuando hablamos de tribus, de clanes, de países, como cuando hablamos de organizaciones y cuando hablamos de cuáles son las estructuras organizativas que funcionan, son estructuras participativas, es decir, el único sitio donde tú no quieres que la gente participe y no piense es cuando mandas a 5.000 señores a cargar de frente contra un nido de ametralladoras, ¿no? Es decir, ahí no quieres que piense nadie. Pero incluso si utilizamos el símil militar, hasta finales del siglo XIX, incluso en la Primera Guerra Mundial, tú lo que querías es que la gente cargase todos en fila, ¿no? Y todavía era un poco ridículo, incluso en la guerra de trincheras se ve esto, ¿no? Línea contra línea, todos disparándose a la vez. Y hoy en día la guerra no es así, hoy en día tenemos que los militares son personas altísimamente preparadas, a las que se les explican muchísimas cosas, a las que se les entrena constantemente y cuando van a una misión se les da toda la información, se les da la topografía, se les dan distintas rutas de escape, se les dan los objetivos y luego se les suelta en tierra y uno básicamente cruza los dedos, se les da el apoyo que necesitan, pero se les da a ellos la posibilidad de tomar muchas decisiones. Y si a mí que soy aficionado a leer, ahora mismo estoy con un libro que recomiendo 100%, llevo la mitad y estoy encantado, se llama Team of Teams, ¿no? Equipo de equipos, y está escrito por 3 ex-Navy SEALs y un consultor de negocio, y te hablan de cómo el concepto tradicional de ordeno, mando, control o jerarquía, que ha sido casi el credo de las estructuras militares organizativas, hoy en día ya no funciona, hoy en día funciona otra cosa, porque nos enfrentamos a retos totalmente diferentes, ¿no? Entonces, recuperando la pregunta, que divago más que una abuela, yo lo sé, espero que sepan disculparme y que encuentren interesantes mis divagaciones, pero recuperando la pregunta, lo primero que ocurre es que todos tienen que participar en el diseño de la organización. Si la organización coge un diseño que es impuesto y los equipos lo sienten como algo ajeno, como algo alienígena, lo van a rechazar. Entonces, una de las cosas que explica Management 3.0 y una de las cosas en las que hacemos mucho hincapié es el proceso de gestión del cambio. Cómo vamos llevando a la organización hacia un nuevo estado más participativo y cómo hacemos a todo el mundo partícipe de ese proceso de cambio para que realmente se interiorice. Y luego, una vez que llegamos a un estado en el que tenemos esos equipos de alto rendimiento, donde una de las cosas que aprendemos es que la autoorganización de esos equipos, el que ellos se les pueda entregar un problema y ellos digan, ok, se apropien de ese problema y sean capaces de resolverlo por ellos mismos, ¿no? Esa proactividad que se ha pedido mucho en la industria en las últimas décadas, ¿no? Esa proactividad, si hacemos microgestión, si le estamos diciendo a todo el mundo, no, pero no lo hagas así, no, pero empiézalo aquí, no, pero hazlo de esta manera, no, pero repórtame, los equipos se bloquean y pasan más tiempo reportando e
intentando entender qué les están pidiendo que realmente siendo creativos y aportando soluciones. Pero por otra parte, una de las cosas que nos ha pasado cuando hemos experimentado con equipos de alto rendimiento, con equipos autoorganizados, es que a veces esa autoorganización se ha convertido en un caos y en una anarquía. Nos hemos ido al otro extremo. No se trata de que las empresas hoy en día sean una anarquía y no se le pueda decir a los equipos qué hacer. Lo que tenemos que encontrar es una unión y un equilibrio entre la alineación que da la estrategia de la gestión y la gerencia de la empresa y la capacidad de ejecución de esos equipos. Y en lugar de ser un impedimento a esa capacidad de ejecución, ser facilitadores de la capacidad de ejecución de esos equipos. Y ese es el modelo que discutimos en Management 3.0. Ahorita que nombrabas el tema de la autoorganización a la anarquía, Management 3.0 nos da algún modelo o alguna forma o nos cuenta algo sobre cómo delegar a esos equipos y al final no dejarlo todo en anarquía, pero tampoco convertirse en un cuello de botella. Sí, no sé si Mayra quería decir algo. Mayra. Sí, adicionalmente quería comentarles, Ángel, que tengas aquí en cuenta una pregunta que nos hacen y es ¿qué es lo que ha pasado últimamente en la industria? Que vemos muchas empresas que están buscando realizar la implementación de Management 3.0. ¿Qué es lo que ha venido cambiando que nos ha permitido que todo esto cada vez lo vengamos escuchando más y que se esté convirtiendo casi como una necesidad para muchas personas? Buenísima pregunta, me encanta, se lo agradezco mucho a quien la haya hecho. Ahora retomo de todas maneras la parte que decías, Aleja, pero esta pregunta, yo creo que hay varios factores, ¿no? Yo he vivido, llevo en esto suficiente tiempo para acordarme de cuando teníamos que convencer a la gente de que intentaran esto de la agilidad, ¿no? Y la gente decía, pero esto es allá, ¿y esto qué es? ¿Y por qué? ¿No? Y ahora no, ahora todo el mundo es quiero ser ágil ya, ayúdame, necesito ser ágil, ¿no? Entonces, algo ha pasado en los últimos 10 años, porque yo he vivido esas dos situaciones, ¿no? La de intentar ir llamando a las puertas y que casi en algunos sitios esto lo he comentado varias veces, ¿no? Yo he tenido la desagradable situación de ir a una administración pública, a presentar la idea de agilidad y que se me rieran en la cara, ¿no? De ja, uy, sí, acabo, aquí las cosas duran un tiempo, aquí se hace todo, y tú frustrado porque tú lo ves, ¿no? Te das cuenta de que las cosas van por esa dirección. Y ahora esas mismas administraciones, las mismas que hace 8 años, 9 años se reían de todo esto, ahora están desesperadas, ¿no? Ahora están gastando como si no hubieran mañana para implementar agilidad ya. ¿Qué nos ha llevado a esto? Muchas cosas, ¿no? Primero que los mercados cada vez se están haciendo más complejos. Hace 10 años hay muchas empresas que no sentían el empuje, por ejemplo, de una competencia de China, ¿no? O de un Amazon, ¿no? La gente veía a Amazon vendiendo libros. Bueno, esto era comprar libros por internet, bueno, tal. Hoy en día de repente te das cuenta de que tienes una tienda y tu vecino de arriba no te compra a ti que estás abajo, compra en Amazon, porque se lo entregan y de repente dices, yo ahora necesito ser más innovador y aportar más valor que Amazon, ¿cómo hago esto, no? Y eso es algo que estamos viendo todos los días. Fijaos lo que está pasando en el sector del taxi, ¿no? Es decir, el taxi ha funcionado toda la vida con un sector protegido, monopolio, y de repente te empieza a salir Uber, te empieza a salir Cabify, te empiezan a salir Taxi, te empiezan a salir las apps. Entonces, o te reinventas o de repente empiezas a tener un problema muy grande. Entonces, una de las cosas que ha pasado es que la tecnología se ha hecho ubicua, Internet está dando un montón de soluciones que antes no daba. Por ejemplo, en banca hasta hace relativamente muy poquito esto de la agilidad le pillaba muy de lejos, pero de repente empiezan a aparecer las fintech y empiezan a aparecer una serie de servicios que banca no es capaz de igualar, empiezan a aparecer medios de pago digitales, empiezan a aparecer las criptomonedas y de repente banca se empieza a poner muy nerviosa, ¿no? Y el segundo factor que yo creo que ha hecho que inmediatamente muchos vean, voy a decir 3 factores. Segundo factor es competencia, ¿no? Cuando en un sector todos los bancos funcionan igual, me da ganas de decir igual de mal, pero lo mismo nos están viendo señores de los bancos, y además yo he trabajado con bancos en Colombia a los que adoro y que son ya fantásticos, pero ha habido un momento en el que los bancos funcionaban muy mal, y entonces mientras todos los bancos funcionan igual de mal, te da igual. Pero cuando de repente un banco empieza a ser ágil, empieza a ser innovador, empieza a ser rápido, todos los demás se ponen muy nerviosos, porque ¿cómo es posible que de repente BBVA esté sacando una aplicación móvil que permite desactivar las tarjetas, esté haciendo pagos con el móvil, esté haciendo pagos online, está haciendo pagos y los bancos de repente empiezan a decir ¿qué está ocurriendo? Cuando de repente hay un banco que se adapta muy rápidamente a las normativas, mientras todos los demás están pidiendo moratorias, de repente todos los que están y no les da tiempo se empiezan a encontrar en una situación muy incómoda, ¿no? Entonces, primer factor, la tecnología se hace ubicua. Segundo factor, en cada sector empieza a haber una empresa que empieza a implementar esto y empieza a tirar del resto. Tercer factor, las personas.
durante los años 90, a principios de los años 2000, la gente estaba acostumbrada a trabajar, bueno, pues ya si tenías trabajo era un lujo y había muchísima gente en paro y había mucha gente en fila y si no te gusta esto, pues te vas y contratas a otro. Hoy en día hay una guerra por el talento, es decir, muy en contra de las ideas que tiene la gente de que la tecnología está destruyendo empleos. Yo lo que veo es todo lo contrario, ¿no? Es decir, las empresas están desesperadas para buscar personas con talento, personas preparadas, y cuando una persona con talento, una persona preparada, una persona muy productiva, ha trabajado en una empresa de manera 3.0, es decir, que ha podido participar de las decisiones, la empresa se ha preocupado de su motivación y de que sea una persona enganchada a la cultura y con propósito, y se ha dado un crecimiento y un desarrollo a esa persona, y esa persona ha experimentado liderazgo, esa persona no vuelve a un modelo de ordeno, mando, controlo y te callas y te quiero aquí el sábado a las 4 de la mañana. Entonces, de repente, atraer al talento, mantener al talento, retener a ese talento, se empieza a hacer muy, muy importante. Fíjate una cosa, y con esto vuelvo si queréis a las preguntas anteriores. Cuando tú tenías una empresa que se encargaba de poner ladrillos, para poner ladrillos te valía cualquiera. Pero cuando tú tienes un bufete de abogados, tú quieres a los mejores abogados. Cuando tú tienes una clínica, quieres a los mejores médicos. No te vale cualquier médico. Entonces, si tú vas a ir a que alguien te defienda en un juicio o vas a ir a que te opere un médico que estás buscando el más barato, ahí de repente empieza a haber una guerra por tener al mejor. Y ahí es donde de repente enamorar a esos empleados se ha convertido en algo que cuando tú lo que hacías era poner ladrillos o recoger algodón o recoger café, porque necesitas pues, mucha gente recogiendo café. Pero a lo mejor de repente cuando lo que quieres hacer es el mejor café del mundo, pues empiezas a traer al maestro cafetero y empiezas a traer a gente que tiene ese don. Y cada vez más las empresas, para poder luchar contra una China o para poder luchar contra un gigante tipo un Amazon, lo que tienen que ser es maestros. Y para tener maestros no podemos tratarlos como si fueran ganado. Entonces yo creo que esas son 3 grandes razones por las que esto de agilidad, lean, management 3.0 se está haciendo tan necesario. A propósito de esa respuesta, por acá hay otra pregunta que dicen, ¿qué incentivos se pueden implementar para lograr motivar a los equipos? La palabra incentivos es una palabra muy, muy perversa, ¿no? Es una palabra con la que le dedicamos un tiempo interesante en Management 3.0, ¿no? Porque incentivar, en el sentido de animar, hay muchísimas cosas que pueden animar, ¿no? El hecho de aprender es una cosa que nos incentiva mucho, ¿no? A mí personalmente todo lo que sea aprender me motiva muchísimo, ¿no? Socializar es una cosa que puede motivar mucho, ¿no? A mí él decía, oye, voy a ir a este congreso, y digo, ay, qué pereza el congreso, pero voy a ver a mis compañeros, voy a ver a personas que están en el sector y voy a intercambiar experiencias con otros, pues es algo que me puede motivar y me puede incentivar en un momento dado. Trabajar en un proyecto con un propósito bonito, ¿no? El decir, oye, pues voy a trabajar para un campo de refugiados, pues eso me incentiva muchísimo porque estoy ayudando a seres humanos, ¿no? Hay muchas cosas que nos pueden incentivar y lamentablemente en el momento en que decimos incentivar, todos pensamos en dinero. Entonces, pues el dinero tiene un factor, tiene un efecto muy interesante en la mente humana, ¿no? Y esto es una de las cosas que analizamos en Management 3.0. Evidentemente, si a las personas no les pagan lo suficiente y las personas consideran que no ganan lo suficiente para tener una vida con la que se sientan satisfechos, no los vas a motivar con lo que llamamos ahora en España, por lo menos utilizamos el término salario emocional, ¿no? Hay un salario emocional que es pues el hecho de que si tú puedes ver a tu hijo todos los días y tener tiempo de calidad con tu familia, a lo mejor eso te merece más la pena que estar ganando un 10% más en una empresa en la que no verías a tu hijo nada más que 5 minutos cada 2 semanas, ¿no? Entonces hay un salario emocional, pero si alguien está por debajo del umbral de la pobreza, como dice mi amigo Rodrigo Corral, que es un gran agilista en todos los sentidos, Rodrigo dice, a alguien que está ganando menos del salario mínimo le hablas del salario emocional y te da con la mano así de vuelta, ¿no? Entonces, ¿cómo incentivar? Pues una de las cosas que aprendemos en el curso de Management 3.0 es que los incentivos monetarios y las recompensas de si hacéis lo que yo quiero, entonces os daré dinero o os daré un premio, esto tiene muchos efectos negativos. Hay un libro además que recomiendo a los que no se crean esto, les recomiendo abrir la mente, simplemente analizarlo y leer un libro que se llama Punished by Rewards, castigados por las recompensas, ¿no? Entonces, este libro tiene una tesis que es que las recompensas, el ofrecer a la gente recompensas, son muy efectivas a la hora de hacer que la gente quiera cobrar las recompensas. Pero ya está. Entonces, en Management 3.0 analizamos precisamente cómo desplegar y cómo sacarle partido a esa motivación intrínseca, que eran algunas de las cosas que mencionaba antes, ¿no? Esa necesidad o esa
esa motivación, esa directiva, ese incentivo que incentivos muchos en aprender, en crecer, en coger más responsabilidad, o el estar socializado, el estar en un grupo de gente con la que me siento bien, o el trabajar en algo que tiene un propósito, o el tener más autonomía, ¿no? Hay muchas personas que lo que les incentiva es poder trabajar sin tener a alguien subido aquí diciéndome todo el tiempo lo que tengo que hacer. Hay muchas personas que el incentivo puede ser teletrabajar o tener libertad de horarios. Entonces hay muchas cosas con las que podemos jugar a la hora de incentivar a los trabajadores del conocimiento. Sí, aquí hay una pregunta que nos envía Eduardo Álvarez y dice, ¿cómo logran cambiar la gestión de cambio en la empresa? ¿Cómo involucrar a la vieja guardia de gerentes a que ya no es mandar y obedecer, sino trabajo en equipo? Esta es clásica, esta sale siempre, ¿no? La gestión del cambio, efectivamente, ya hay muchas veces que dices, no, si las ideas las tenemos muy claras, y muchas veces la gente cuando les explican las cosas racionalmente te dicen, no, claro, es verdad, y luego al día siguiente van y hacen todo lo contrario. Y caemos en el error de atribución, ¿no? Pensamos en que estamos rodeados de bobos que no se enteran de nada y les odiamos mucho, ¿no? Y entonces utilizamos eso. La vieja guardia es casi de lo más bonito que yo escucho en los cursos de management cero, ¿no? La gente les llama de otra manera. Pero hay una unidad completa de gestión de cambio en la que explicamos, es decir, una de las primeras cosas que tenemos que hacer es entender por qué existen estas personas que se resisten a un cambio que nosotros percibimos como súper positivo, clarísimo, racionalmente lógico, y sin embargo hay gente que dice, no. Entonces tú dices, oye, esto es mejor, es más bonito, se está más a gusto, se gana más dinero. No, ¿por qué? Porque no. Nos frustramos mucho ante este tipo de cosas. Y explicamos muchas razones por las que esto es así, ¿no? Una de ellas es que el cambio tiene mucho de emocional más que de racional, ¿no? Si los seres humanos fuéramos 100% racionales, todos nosotros tomaríamos entre 5 y 10 piezas de fruta y verdura al día y haríamos entre 6 y 7 horas de ejercicio cardiovascular moderado a la semana, ¿no? Porque la ciencia demuestra racionalmente, más allá de cualquier duda razonable, que es una manera de estar más sano, de tener más energía, de vivir más años, de estar más feliz. Y luego no hacemos eso, luego comemos pizza. ¿Por qué? Porque está muy rica. Pero es que eso no es ningún tipo de razonamiento lógico. Es que te vas a morir ya, pero es que está muy rica. Entonces, los seres humanos nos dejamos llevar mucho por nuestros instintos, por nuestras emociones, por nuestras necesidades inmediatas, ¿no? ¿Qué le ocurre a esa vieja guardia o a esos gerentes que a veces están en contra de este cambio en un principio? Primero que no entienden. Hay veces que no saben de qué les estamos hablando. He estado en muchas organizaciones en las que se les habla a los gerentes de agilismo. Y cuando les preguntas a los gerentes, por favor, escríbeme en un papel qué significa para vosotros agilismo. Te escriben anarquía, no hacer documentos, no entregar. Y como si esto es lo que hemos entendido, entiendo que nos neguemos al agilismo, ¿no? Porque falta entendimiento. Por eso yo creo que la formación es un factor clave en esto, ¿no? Otra de las cosas que nos pasa es que no hay entendimiento de cuál es el problema. Hay veces que la gente dice agilidad, sí, muy bonito. ¿Por qué? Yo no necesito esto. Hasta que un día le dices, estamos perdiendo clientes, se nos están yendo los trabajadores, tardamos muchísimo en reaccionar a los pedidos, tenemos un desperdicio tremendo. Hace 5 años que no sacamos un producto nuevo y de repente la gente dice, ostras, ¿y qué hacemos? ¿No? Entonces, primero, una de las primeras cosas que también le cuento a los equipos de cambio es no vendas la solución, vende el problema, haz que la gente sea consciente de cuál es el problema que tenemos que resolver. Cuando yo voy a trabajar con organizaciones y hago consultoría, o Aleja también que trabaja en esto, y a los dos nos pasa, ¿no? Llegamos a una organización y lo que nos preguntan es, ¿pero y quién debería ser el Scrum Master? La pregunta no es esa. Lo primero que tienes que preguntar es qué problema tenemos que resolver en el equipo. Y cuando me digan es que el equipo no mejora, el equipo no aprende, el equipo no colabora, el equipo no está motivado, diríamos, muy bien, ¿qué tal que le ponemos al equipo un Scrum Master que se encargue de todo esto? Y entonces empezamos a entender quién tiene que ser ese Scrum Master. Pero en la medida en la que entendamos los problemas, podremos entender si las soluciones nos valen o no nos valen. Entonces, una de las cosas que nos pasa, vuelvo a la pregunta, para convencer a estos de la vieja guardia es que no entienden el problema, ¿no? Es decir, y mientras no haya problema, ¿por qué tenemos que venir con las vainas estas de management cero, ¿no? Uno de los sitios donde yo tengo más complicación en hacer cambios es sitios donde a la gente le va bien. Si la empresa gana dinero, es muy difícil convencerlos de cambiar, porque dicen, no, pero si nos va bien. ¿Qué pasa? Pues mira BlackBerry. BlackBerry era una empresa que hasta antes de ayer estaba ganando muchísimo dinero. Y entonces la gente decía, tenemos que cambiar, tenemos que innovar. Y yo, no, pero ¿para qué? Si nos va muy bien, ganamos muchísimo. Porcentaje de mercado de BlackBerry en 2017, 0,0%. Pero hasta antes de ayer ganaban muchísimo dinero. Entonces hay veces que nos tenemos que anticipar también al tipo de problemas a los que nos tenemos que enfrentar. En cualquier caso,
Hay otra de las cosas que también decimos en el curso, y yo suelo recalcar, y es que cuando queremos traer un cambio a una empresa, el cerebro humano nos la juega y siempre vemos al que no va a querer, ¿no? Es que ese gerente, es que ese director, es que ese ministro no nos va a dejar. Y lo primero que tenemos que hacer no es buscar quién no va a querer, porque hay un montón de gente que no va a querer. Lo primero que tenemos que decir es, ¿qué 5 personas de mi organización están de acuerdo conmigo, ¿no? Y si consigues crear ese grupo de 3, 4, 5 personas que están de acuerdo en que hace falta un cambio, que hay que hacer las cosas de una manera distinta y que están dispuestos a invertir en ese cambio, porque todas las cosas que falla a la hora del cambio es el refuerzo, ¿no? El gente que constantemente durante un tiempo suficiente, incluso por encima de muchos días en los que te vas a frustrar porque las cosas se vienen abajo y no te dejan, y cosas que habías conseguido de repente te las quitan, y hay muchos días, y yo como profesional que me dedico a esto, me pasa todos los días que en un proyecto de repente digo, no, pero otra vez volvemos a esto, y si yo cada vez que tuviera una de estas dijera, pues me voy, no cambiaría nunca nada, ¿no? Entonces, encontrar esas 3 o 4 personas que se van a comprometer en dedicar 1 año, 2 años, 3 años de su vida a soportar, manejar, avanzar en este cambio en la organización contra viento y marea es mucho más importante que ver cómo convenzo a esos 5 de allí. Porque si 5 personas consiguen mantener el proceso de cambio durante el tiempo suficiente, normalmente cada vez son más personas las que se van uniendo a ese proceso. Entonces, la labor del agente de cambio, y con esto termino esta respuesta que se me está yendo muy larga, para variar, la labor del agente de cambio en una empresa muy grande, por ejemplo, no es convencer a 10.000 personas. Eso es imposible. Tú tienes que convencer a 10. Y cada uno de esos 10 tiene que convencer a 10. Y cada uno de esos 10 tiene que convencer a 10. Y así es como se produce el cambio, tanto en una organización, en una empresa, como en un país. Es decir, todo comienza con 1, 2, 3 señores que tienen una idea y empiezan a crear un movimiento. Y eso es lo que luego se amplía y se convierte en los grandes cambios que vemos desde el exterior. Bueno, esa se une mucho con una pregunta que veía, que si es factible empezar esa transformación con Management 3.0 o hacia Management 3.0 con las estructuras y los modelos vigentes, o exige un cambio radical en los integrantes de los equipos y las organizaciones. Yo, el cambio Big Bang, ¿sí? O sea, el lunes si hacemos, por ejemplo, empezamos a meternos en este tema de Management 3.0, hacemos el curso y vamos el lunes a las 8 de la mañana a la empresa, ¿podemos empezar a usar cosas sin necesidad de hacer ese cambio radical? Sí, es decir, la idea es hacerlo progresivo y lo que damos en Management 3.0 es toda una serie de herramientas que podemos ir introduciendo a distintos niveles. Hay algunas que son inmediatas, es decir, que no necesitas permiso de nadie para utilizarlas, ¿no? El otro día tuvimos una situación en la empresa en la que estoy trabajando en la que juntamos a un grupo de trabajo que normalmente no estaban acostumbrados a verse unos con otros y sin embargo están todos relacionados por un mismo producto. Y era la primera vez que los metíamos a todos en la misma sala. Y hicimos un ejercicio de Management 3.0, el del Personal Maps, ¿no? Dijimos, vamos cada uno a diseñar un pequeño mapa explicando quiénes somos, qué hacemos. Y luego hicimos otro que fue el del rol de proyecto, ¿no? Es decir, usted es developer, muy bien, pero ¿usted qué hace? Y contarle al resto de los compañeros qué problema resuelves tú todos los días en esta organización. Y de repente la gente empezó a entender mucho mejor cómo funcionaba todo, ¿no? Y para hacer eso no necesitas cambiar una empresa, ni necesitas cambiar las estructuras. Evidentemente, luego también vamos enseñando otra serie de herramientas y de técnicas que cada vez van yendo más hacia arriba en los cambios que podemos hacer en la organización. Presentamos una herramienta de estrategia, ¿no? El Hoshin Plan, ¿no? Y los ecosistemas de métricas. Encontramos una manera de definir objetivos y métricas mucho más alineado con este estilo de gestión que como se ha venido haciendo tradicionalmente. Y evidentemente en el momento en el que queremos reorganizar la empresa en equipos de alto rendimiento y queremos saber cómo hacer eso, también damos guías sobre cómo hacerlo. Pero evidentemente nuestro consejo no es empezar un lunes una transformación y lo primero que haces es reubicar todos los equipos de la empresa. Eso suele ser muy dañino, ¿no? Hay muchísimos casos de fracaso y muy poquitos de éxito. Las transformaciones no son un evento que se produce de la noche a la mañana. Son un proceso, es la semillita que plantamos y que dentro de 40 años va a ser una secuoya o va a ser una encina. Pero todos los días hay que ir regando, podando, protegiendo y así es como se cambian las organizaciones. Bueno, acá nos hacen otra pregunta y nos dicen, ¿cómo lograr que la autogestión de los equipos no se convierta en desviación de autoridad, no de jerarquías? Hay, efectivamente, esta es una de las preguntas que nos habíamos dejado por ahí. Hay 2 herramientas muy importantes, además centrales en el curso de Management 3.0. Una de ellas es la delegación progresiva y otra de ellas es la alineación contra objetivos, ¿no? Es decir, lo primero es que confundimos muchas veces equipo autónomo, autoorganizado, con anarquía, ¿no? Con el equipo decide todo.
Y eso no es así, eso es como decir, yo quiero criar un hijo y quiero que mi hijo el día de mañana sea un adulto responsable. Con lo cual, cuando el niño tiene 1 año, pues le doy las llaves del coche y una tarjeta Visa y le digo que se apañe. No, pues eso no es así, se va a morir. Entonces lo que tienes que ir haciendo es una delegación progresiva. Por otra parte, tampoco puede tener el niño 18 años y que lo lleves de la manita por la calle, porque entonces es un fracaso absoluto y no lo puedo mandar a por el pan porque es que el niño no sabe. Pues mala inversión que hemos hecho, ¿no? Entonces, la primera herramienta es la delegación progresiva. El hecho de definir qué cosas se delegan, porque no todo se tiene que delegar, a lo mejor los presupuestos de la compañía nunca los van a hacer los equipos, ¿no? A lo mejor. Y a lo mejor los equipos nunca van a decidir cómo se estructuran los equipos, a lo mejor. Pero a lo mejor poco a poco podemos ir diciendo, oye, las contrataciones que siempre las decido yo, tampoco se trata de que mañana las decida el equipo, sino que yo ahora, bueno, pues tengo 3 candidatos, les pregunto al equipo qué les parece. Y luego yo sigo tomando la decisión, pero les empiezo a hacer partícipes del proceso de contratación. Y luego un día, cuando veo que me dan buenos consejos a la hora de decidir a quién contrato, digo, mira, a partir de ahora vamos a empezar a hacer la contratación juntos. Yo voy a seleccionar a 3 personas y luego esas 3 personas os las voy a pasar a vosotros para que vosotros las entrevistéis y para que vosotros me digáis, mira, nos cuadra más esta persona para trabajar con nosotros que nosotros dos. Porque, por ejemplo, cuando tú estás trabajando en un equipo, el equipo va muy bien y un día te traen a una persona que nadie conoce, este es vuestro nuevo compañero y os tenéis que querer mucho, esta es una de las cosas que a veces destruye un equipo, ¿no? Porque de repente tienes y a lo mejor no engancha a nivel social con el equipo. Y luego el día de mañana, si tú estás viendo que ellos son buenísimos a la hora de detectar los buenos profesionales, quizá dentro de 3, 4, 5, 6 años puedes decir, a partir de ahora, cuando tengáis que contratar a alguien, me lo decís para que yo consiga el presupuesto, lo contratáis vosotros. Y un problema menos que tienes tú en la mesa. Pero eso ocurrirá cuando tú, que eres el que administras esa delegación, el que tienes hoy en día todo el poder, hoy en día haces tú todas las decisiones. La misión en una empresa 3.0 es hacer a ese equipo cada vez más partícipe, poquito a poquito y de forma progresiva. Y ahí damos herramientas como los Delegation Boards, el Delegation Poker, para ir haciendo ese trabajo. Y luego, una vez que yo delego en ese equipo y les digo, vosotros contratáis, porque el día de mañana yo ya me fío en que vosotros contratéis a las personas, tampoco se trata de que a partir de ahí ese equipo pueda hacer lo que quiera. Ese equipo no puede empezar a contratar a tontas y a locas. Habrá unos objetivos y habrá unas limitaciones, ¿no? La autorrealización solo puede ocurrir, y esto lo dicen los científicos desde la biología hasta la teoría de sistemas, la autorrealización solo puede existir en presencia de limitaciones, de boundaries, ¿no? de constraints, que dicen los ingleses y los americanos. Si no hay ningún tipo de limitación, entonces es caos. Entonces, a esos equipos se les dan una serie de limitaciones y en la forma de objetivos, en la forma de alineación, en la forma de métricas de resultado y en la forma de feedback, porque lo que tú siempre tienes luego como gerente, como gestor, es la capacidad de darles feedback sobre lo que tú estás viendo, sobre cómo están haciendo las cosas, sobre cuándo se están desviando y, por supuesto, pensad una cosa, el tráfico, por ejemplo, para los que pensamos que la autoorganización es anarquía, el tráfico es autoorganizado, es decir, yo voy conduciendo, yo no tengo a nadie al lado diciéndome si tengo que girar a la izquierda, si tengo que girar a la derecha, si tengo que frenar, si tengo que acelerar, yo voy tomando todas esas decisiones. Y sin embargo hay un sistema con una serie de limitaciones, hay unas normas y hay unos objetivos y hay una serie de métricas y dentro de que si todos nos mantenemos en las normas, todo funciona, sigue habiendo policía, en el sentido de que cuando alguien se salta las normas podemos actuar contra esa persona y podemos multarla o podemos retirarle el carnet. El hecho de que tengamos equipos autoorganizados no quiere decir que nos sigamos teniendo, señores, además diciendo, oye, esa calle está embotellada y trancón todos los días, vamos a poner una calle paralela, ¿no? Es decir, alguien gestiona el sistema de tráfico, pero en lugar de gestionar el tráfico diciéndole a cada conductor lo que tiene que hacer, tú te dedicas a observar el sistema, a crear el conjunto mínimo de reglas que hace que los conductores funcionen bien y a ver dónde hay problemas en el sistema y dónde dar ayuda al sistema. Por acá nos hacían otra pregunta, y esta es muy curiosa, esta siempre le gusta a Ángel. ¿Qué tiempos puede tomar gestionar un cambio cultural en personas y en compañías? Sí, esta ya sabes que sale mucho. Sí, porque, por ejemplo, aquí, antes de que la inicies, quiero hacer un paréntesis porque la persona que nos hace la pregunta dice, porque en la compañía de él llevan 2 meses y quieren tomar la decisión si el piloto está bien o no. Y llevan 2 meses de trabajarle a esto. Yo, el símil que me gusta poner, hay 2 símiles que utilizo, el que voy a utilizar hoy es el de las artes marciales, ¿no? Yo llevo 2 meses haciendo boxeo, por ejemplo, por no hacerlo muy complicado. Entonces, yo ya sé boxeo, porque usted sabe más boxeo que hace 2 meses, y posiblemente pega mejor, y posiblemente encaje mejor los golpes. Ahora, ¿es usted ya un boxeador de primer? ¿Es usted ya? No. Posiblemente usted pueda seguir aprendiendo boxeo el resto de su vida. Boxeo a lo mejor es duro porque te pegan, ¿no? Pero otras artes marciales, yo he hecho aikido, no te pegan tanto, o aprendes a que no te peguen tanto. Entonces,
Como todo en la vida es un proceso de aprendizaje. Cada vez que tú empiezas a hacer agilidad o empiezas a hacer management 3.0 y no es un estado binario, no es antes no éramos management 3.0 y ahora sí somos management 3.0. Es arrancamos y cada día somos un poquito más, un poquito más, un poquito más, un poquito más. Es igual que en el boxeo, ¿no? Dentro de 2 meses, pues tú todavía a lo mejor no puedes llamarte un boxeador, pero puedes decidir si estás avanzando o sigues igual que el primer día. Si llevas 2 meses en la clase y tú dices, yo sigo sin entender nada, yo sigo pegando mal, a mí yo esto no lo entiendo, prueba con otro arte marcial, prueba con otro enfoque. Pero si tú dices, oye, llevo 2 meses, todavía las cosas no me salen, me duelen las muñecas, pero oye, ya de repente empiezo a agacharme, las manos se me van para arriba, la barbilla para abajo, empiezo a tener ya la guardia, hago sombra, ya me empieza a salir lo del al saco, cada vez le pego más fuerte, ya el otro día le encajé una a uno que estaba trabajando conmigo. Pues sigue trabajando, ¿no? Entonces, la pregunta, el equivalente al respecto de cuánto se tarda en management 3.0, cuánto se tarda en agilidad, es ¿cuánto tardamos en ser boxeadores? Es que no hay un punto en el que dices, no eres, ah, sí, mira, ya ahora eres boxeador. Es una progresión y cada vez somos más, cada vez somos más, cada vez somos más, ¿no? Evidentemente, cuando llevas 15 años haciendo artes marciales, del año 15 al año 16 la mejora es más pequeñita, ¿no? Porque al principio en un año aprendes muchísimo. Cuando llevas 20 años practicando algo, mejorar es cada vez más difícil, pero también cada puntito de mejora va siendo más especial, ¿no? Porque te va llevando a unos puntos a los que todos los demás no están. Entonces, a los que arranquéis en esto, yo lo que os diría es no tengáis prisa ni tengáis el destino en vista. Lo que tenéis que tener en la visión es el camino, la práctica diaria, el pensar que cada día vais a encontrar formas de mejorar, que cada día vais a encontrar formas de eliminar desperdicio, de eliminar cuellos de botella, de motivar un poquito mejor a las personas, de ser más rápidos, más efectivos, más creativos, más productivos. Y lo que sí es interesante es cada cierto tiempo pararse y ver de dónde venimos, dónde estamos. Y si realmente ha cambiado algo, ¿no? Nosotros, Aleja y yo, no en el Management 3.0, pero como parte de nuestra práctica como coach ágiles, tenemos una herramienta que es el assessment, ¿no? Y en el assessment lo que hacemos es diseñar una serie de dimensiones, una serie de ejes en los que medimos, por ejemplo, la agilidad de las empresas y lo hacemos en base a observar una serie de comportamientos emergentes, ¿no? Los equipos colaboran, se entrega producto frecuentemente, somos capaces de adaptarnos a los cambios, se eliminan impedimentos y en función de que veamos que eso realmente ocurre, decimos, oye, pues vamos bien, y si eso no está ocurriendo, intentamos analizar por qué. Y lo importante no es saber si sacas un 2, un 3, un 5, un 8. Lo importante es decir, oye, ¿cómo estábamos antes? ¿Qué hemos mejorado? ¿Y cuál es el siguiente pasito que tenemos que dar? Es decir, el assessment, si únicamente lo hacemos para sacar un certificado de mira qué ágil soy, se convierte en un ejercicio de vanidad, ¿no? Volvemos a lo de los sellitos y a los certificados y a una agilidad o más del 3.0 o una calidad estética, ¿no? Que la medimos en función de todos los premios que tengo colgados de la pared. Y no, aquí lo interesante es qué es lo siguiente que tengo que mejorar. Eso es lo que realmente nos da el potencial de un día convertirnos en una empresa líder y una empresa remarcable, ¿no? Pero acá hay una pregunta muy interesante, ¿se puede hacer Management 3.0 sin ser ágiles, sin Agile? Sí, sí, indudablemente. Son dos cosas totalmente diferentes, ¿no? De hecho, Management 3.0 posiblemente tiene una aplicación más amplia que Agile. ¿Por qué? Agile, yo soy agilista 100%, pero Agile es una filosofía, un mindset de desarrollo de productos. Es decir, sabéis que hay una comunidad, una parte de la comunidad ágil que dice, no, agilidad es amor y todo lo que sea amor es agilismo. Y yo estoy más en otra escuela de pensamiento, ¿no? Eso ya lo sabe casi todo el mundo. Agilidad, súper convencido, gran fan, pero agilidad es desarrollo de productos, es una filosofía de desarrollo. Entonces, donde no hay productos, o donde no hay un servicio a desarrollar, o donde no hay un tiempo a mercado, pues a lo mejor no tiene sentido hablar de agilidad. Y hablo de agilidad en el sentido más estricto, ¿no? Normalmente hay muchos entornos en los que yo diré, oye, tener equipos colaborando y mejorar de forma continua, eso es buenísimo para todo el mundo, agilistas y no agilistas. Luego, entregar frecuentemente con preferencia por el menor periodo de tiempo posible. Pues eso habrá sitios donde tenga sentido y sitios donde no. El señor que construye puentes, yo espero, por favor, que no haga agilismo nunca. El señor que hace puentes tiene que hacer un puente y hacerlo bien una vez. No quiero que me haga primero una línea y me tire una cuerda y luego me haga un puentecito de tablas y luego me haga un puentecito de madera y luego me lo haga de hierro y luego me lo haga de hormigón y luego me haga 2 carriles. Los puentes no se hacen así. Y por mucho que nos duela a los agilistas, los puentes no se hacen así.
Entonces, hay sitios donde la agilidad no va a aplicar. Y sin embargo, en una empresa donde estamos fabricando puentes, podemos aplicar Management 3.0 porque podemos involucrar a las personas y hacer que todas las personas de esa empresa de puentes sean partícipes. Les podemos alinear y darles objetivos. Podemos pensar en cómo mejorar constantemente el sistema de gestión de la empresa y las herramientas que utilizamos. Podemos motivar a esas personas con formación, con socialización, con propósito. Hay muchísimas cosas de Management 3.0, si no todas, que las podemos aplicar en prácticamente cualquier empresa. Esa sería la diferencia. Management 3.0 es una filosofía de gestión de personas y agilidad es una filosofía de desarrollo de productos, donde vamos a ser iterativos incrementales, donde vamos a adaptarnos a los cambios, ¿no? Imaginas una empresa de puentes en la que vamos a mitad del puente y te dice el cliente, no, pero mira, es que ahora pensándolo mejor, le ponemos otros 2 carrilitos. Eso a la hora de construir un puente viene muy mal. Entonces yo, por favor, señores que construyen puentes, no hagan agilidad, no. Bueno, Mayra, no sé si te parece si vamos cerrando como con las últimas preguntas, más como contarles acerca del curso, a quién va dirigido, qué cosas más van a aprender y como una invitación de Ángela a que se animen a tomar el curso de Management 3.0. Igual Claro que nosotros vamos a enviar una presentación de Management 3.0, igual hay también mucho material en el canal de YouTube de Ángel, en SlideShare de Ángel también. Para las personas que están en el webinar, pero les haremos llegar la información y los enlaces para que puedan ingresar. Entonces, Ángel, no sé si nos quieres contar el curso a quiénes va dirigido, solamente a gerentes o a líderes o a quién va dirigido y qué vas o una invitación final para asistir al curso. Esa es muy buena, gracias Aleja, porque la verdad es que esa siempre se me olvida. Yo tiendo a pensar que para todo el mundo, ¿no? Porque cualquier persona que venga a este curso se va a llevar ideas, ¿no? De hecho, quizá uno de los problemas, una de las ventajas de este curso, hay muchas personas que nos dicen que son demasiadas ideas, demasiadas cosas, ¿por dónde empiezo? Y yo les digo, tranquilo, esto es como la carrera universitaria. Tú vas a la universidad y se pegan 5 años contándote cosas y sales con la cabeza así. Y cuando sales de una ingeniería no dices el lunes, venga, me pongo a hacer ingeniería. Lo que te han dado es una base de conocimiento. Y luego, conforme te vayan surgiendo problemas, podrás ir cogiendo unas herramientas u otras y las podrás ir aplicando, ¿no? Entonces, como el curso es muy amplio, yo suelo pensar que le viene bien a todo el mundo. Pero sí es verdad que el curso, las personas que más partido le van a sacar son, evidentemente, cualquier persona que tenga responsabilidad sobre otras personas, es decir, todo el que sea un gerente, un líder, un jefe de equipo, todas las personas que sean miembros de un equipo ejecutivo de una empresa, es decir, de las personas que están diseñando una estrategia, de personas que sean responsables de la cultura corporativa de una organización. Los departamentos de recursos humanos. Los departamentos de recursos humanos, lamentablemente, son uno de los grandes ausentes en estos cursos de Management 3.0. Hay muchas empresas que nos mandan a la gente de IT, que nos mandan a la gente a los directores y tal, y los de recursos humanos no vienen. Y yo creo que todo esto que estamos hablando, motivar a las personas, hacer crecer a las personas, alinearlas, crear equipos de alto rendimiento, las estrategias de incentivos y tal, todo esto está la gestión del cambio tiene mucho que ver con el papel que el tradicional departamento de recursos humanos, que a ver si le cambiamos el nombre en el siglo XXI, pero ese departamento tiene mucho que hacer en estos cursos. Emprendedores, personas que vayan a empezar una empresa desde cero, es un momento buenísimo para decir, oye, conforme tu empresa vaya creciendo, ahórrate todos los errores que hemos cometido los demás, ¿no? Ahora mismo he perdido el vídeo, me ha salido un sondeo rápido, pero vamos, me calculo que seguís todos por ahí y creo que el audio sigue saliendo. Y como os decía, todos los que tenéis responsabilidad sobre personas, todos los que son emprendedores, consultores, personas que tenéis que aconsejar a otros, todos los que sois Scrum Masters, coach, agentes del cambio, personas que están ayudando a equipos a mejorar, pues es un curso perfecto para estas cosas. Personas que sois jefes de proyecto y que tenéis que ver también eso, pues cómo relacionaros con los equipos de una manera en la que les permitáis tener una autonomía dentro de que tienen que cumplir con los proyectos, pues también son muy buenos candidatos para este curso. No sé si se te ocurre a ti alguno, Aleja, que me esté dejando. ¿Hola? Las personas que de pronto están, las personas que de pronto están metidas en todo el tema ágil, pienso que también les aplica mucho, incluso por ahí fue que yo llegué a Management 3.0, entonces también las personas que estén en ese mundo, coaches, Scrum Master también, les aplicaría mucho y les serviría mucho. Sí.
Totalmente de acuerdo. Y por lo demás, pues agradecer, por supuesto, a IT Service que nos haya invitado a este webinar. Me lo he pasado muy bien, ha sido muy entretenido. Ojalá que a todas las personas que habéis estado, estoy viendo asistentes 156, no sé si creérmelo o no, pues, muchísima gente. Entonces, a todos los que habéis estado ahí y a todas las personas que han participado y que habéis escuchado esto, ojalá les haya sido de utilidad y ojalá les haya motivado a aprender más sobre management tercero.